Buenos días con todos. Con lo que respecta al curso de telesalud, el proyecto que se va a exponer hoy día es implementación de aplicación de tamizaje oftalmológico y teleconsulta en el Centro de Salud categoría 3 de Chunchuquillo, que pertenece a la provincia de Jaén, departamento de Cajamarca. Entonces, en lo que vemos en la introducción, en la descripción de la problemática, vamos a ver que el centro de salud de Chunchuquillo va a quedar a 2 horas o incluso más de lo que es Jaén Ciudad y tiene un área geográfica un poco accidentada. Entonces, la falta de accesibilidad a un adecuado tamizaje oftalmológico de la población es lo que no permite que se diagnostique patologías oftalmológicas que puedan ser tratadas o en el centro de salud o puedan ser tratadas mediante teleconsulta con un telespecialista para su manejo terapéutico o referidas al centro de valga la redundancia de referencia para una consulta presencial. Esa es una de lo que es la problemática. La parte 2 va a ser la falta de insumos adecuados. ¿Qué significa? Para hacer una adecuada evaluación oftalmológica, vamos a ver que se necesita mínimo una cartilla de Snelle o una cartilla de giratoria y si es lo mejor posible una lámpara de hendidura, cosa que ninguno de estos instrumentos están disponibles en los puestos de salud. Ahora, la justificación para este proyecto es que toda población y aún más en las partes rurales hay población adulta mayor. Entonces, esta población adulta mayor va a tener distintas enfermedades. En el caso de oftalmología se empiezan a desarrollar patologías oftalmológicas, por ejemplo, que disminuyen la agudeza visual, ya sean errores refractivos que no se han tomado, que no se han diagnosticado o la aparición de una catarata, ¿no? Entonces, ¿cuál es la justificación de este proyecto? Es como hay tanta demanda y como los médicos serumistas no saben diagnosticar o tratar estos distintas patologías para hacer un tamizaje, lo refieren todos los pacientes a los centros de referencias. Entonces, todas estas pacientes hay un gran aumento de la demanda y la poca oferta que tienen los servicios de salud porque hay pocos especialistas. Entonces, lo que es la justificación sería la disminución de la demanda para tamizaje oftalmológico en el servicio de oftalmología de los centros de referencia. Esa es una justificación. La segunda sería un análisis preliminar oportuno. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros llegamos al centro de atención primaria, con la ayuda del lab, que posteriormente voy a hablar en las siguientes diapositivas, se puede hacer un adecuado triaje y ver qué evaluación oftalmológica es normal, qué evaluación oftalmológica tiene una enfermedad y lo pueden tratar en el centro de atención primaria y aquellas que no se pueden tratar y se pueden hacer uso mediante teleconsulta o también si necesitan una consulta con el especialista en vivo, ¿no? Y la disminución de los gastos logísticos y tiempo en el traslado de especialistas y equipos para campañas, porque como sabemos, de vez en cuando se mandan especialistas a los centros rurales para hacer lo que son descartes de errores refractivos o de catarata o de glaucoma. Entonces, con esta nueva implementación se va a ayudar a disminuir estos gastos de traslado de especialistas y equipos, ¿no? Y solo refiriendo lo que es necesario referir. El contexto del proyecto es, como ya había mencionado, hay una abundante cantidad de población adulta mayor y que a partir de los más o menos 65 a 70 años son blanco de enfermedades de segmento anterior, errores refractivos que no se han corregido, ya la aparición de una catarata que disminuye la agudeza visual o también, por ejemplo, la aparición de enfermedades que van a terminar en lo que es una ceguera irreversible como glaucoma o irreversible también como degeneración macular. Otro punto del contexto del proyecto es la inadecuada accesibilidad para la atención de los usuarios. ¿Por qué? Porque como había mencionado, este es un área geográfica accidentada. Pocos son los pacientes que llegan a lo que son el puesto de referencia y llegan y quieren que se les dé una solución a sus problemas y muy pocos van a llegar al centro de referencia en sí, que son hospitales grandes en el mismo Jaén. Entonces, sería ideal implementar esta aplicación para lograr realizar su tamizaje oftalmológico anual y aquellos que son normales solo quedarse en el centro de salud, ¿no? Y aquellas patologías que ya no se pueden tratar ni mediante teleconsulta, pues solo referirlos y no referir a todos los pacientes que por sus medios económicos y por la accesibilidad geográfica no van a llegar al centro de referencia en sí.
Falta de conocimiento de patologías oftalmológicas por los médicos serumistas. Bien sabemos que en las universidades no se aborda tanto lo que es la especialidad de oftalmología, entonces el médico general no conoce mucho de esta patología y es por ello que refieren casi todas las enfermedades a los centros de referencia, cosa que se puede solucionar con una teleconsulta adecuada y en la utilización del app de tamizaje. Y bueno, las cosas que ayudan ya a que se desarrolle este proyecto es que ya los centros de salud y el centro de salud de Chunchuquillo ya cuenta con un puesto, ya cuenta con una red de internet satelital, ya está implementado la red de internet, ya tiene la computadora, el monitor, el CPU y ya tiene habilitado lo que son las teleconsultas. Entonces ahí tenemos un punto a favor y solo faltaría el desarrollo el desarrollo y la implementación de la aplicación, ¿no? En lo que son las definiciones y términos claves, vamos a ver que vamos a tener el centro consultante, que el centro consultante es aquel centro que debido a las limitaciones tanto de sus recursos, tanto de infraestructura, no va a poder resolver las patologías de los pacientes. Y el centro consultor es aquel centro que tiene todos los recursos, recursos humanos, recursos en infraestructura y que va a poder resolver todas las patologías que el centro consultante le hace. La teleconsulta es una consulta, pero que se hace de manera virtual, o sea, utilizándose lo que son las TICs. Y la telesalud es todos los servicios que dan los TICs y telemedicina es cuando el profesional de salud utiliza esos TICs para hacer, por ejemplo, teleconsultas o etcétera. El consentimiento informado, que va a ser un documento médico legal que se va a presentar a todos los pacientes para que el paciente en pleno conocimiento y autonomía y en caso no lo tenga, hay un representante legal firme y se puede realizar los procedimientos que le realizará el médico, ¿no? Y abajo tenemos lo que es Picacture, Pic Center. Estos son ejemplos porque, por ejemplo, en Arabia, en la parte de África, perdón, en la parte de África se ha desarrollado una aplicación, una app que se llama Peak Vision, o se pertenece a una organización que se llama Peak Vision, que ya ha desarrollado una app de tamizaje oftalmológico con el nombre de Peak Capture. Entonces, esta app de Peak Capture ayuda a lo que es un tamizaje oftalmológico, un triaje oftalmológico y el Peak Center, que es un software que ya se ha instalado en las computadoras de los diferentes centros de referencia allá en África y permite ver el tamizaje oftalmológico. Entonces, estas son unas definiciones y términos que vamos a conocer para poder entender después las siguientes diapositivas. En lo que es la fase 1, vamos a ver lo que es la evaluación situacional. Entonces, tenemos número 1, la formación del equipo del trabajo. El equipo de trabajo va a tener 5 usuarios. Uno, el médico consultante del Centro de Salud de Chunchuquillo. Entonces, este médico consultante van a ser 2 médicos serumistas. Aquellos médicos serumistas que su función se va a encargar de lo que es el tamizaje de los pacientes que acuden al centro de servicio, generalmente población adulta mayor. El telespecialista oftalmólogo, que sus funciones va a ser responder a través de teleconsultas las inquietudes de los médicos consultantes, que serían los médicos serumistas. Y también su otra función sería utilizar adecuadamente lo que es el software que se va a habilitar en las PCET para leer lo que es el triaje o el tamizaje oftalmológico en vivo mientras se atiende al paciente, ya sea en la consulta presencial o mediante la teleconsulta que se está haciendo con el médico consultante. Otra rama también tenemos quién nos va a ayudar a la implementación, al mantenimiento y a financiar este proyecto. Sería el MINSA, que es el Ministerio de Salud del Perú, con la DISA Cajamarca, que es la Dirección de Salud de lo que es el departamento de Cajamarca y de la región Jaén. Entonces, todos ellos actúan en conjunto para lo que había mencionado anteriormente. Otro es la Red Nacional de Telesalud, que la Red Nacional de Telesalud se va a encargar de brindar las condiciones necesarias para que haya una correcta comunicación entre lo que son los centros consultores y los centros consultantes. Y también mantener al día, por ejemplo, lo que son la red satelital de Internet, las computadoras, el monitor, etcétera. Y el ingeniero de sistemas que se va a encargar de lo que es la implementación, bueno, la creación de lo que es el lab de tamizaje oftalmológico y también del software que se instalará en las PCET de los centros de referencia, ¿no?
Ahora, lo que es la identificación del público objetivo, vamos a ver que hay dos tipos de usuario. Directo, que es, como dice la palabra, el que directamente va a interactuar, e indirecto a quienes van a beneficiar. Entonces, el usuario directo va a ser dos, el médico serumista, que va a hacer uso de la aplicación de tamizaje oftalmológico y va a utilizar lo que es la teleconsulta con el teleespecialista para resolver las dudas que él no pueda resolver. Entonces, el teleespecialista oftalmólogo va a ser su función, el que tiene acceso al software en la PC, donde se ve el tamizaje oftalmológico en tiempo real de cada paciente. Y el usuario en directo, o sea, quienes beneficiaría esta medida, serían los pacientes adultos mayores o incluso niños del distrito de Colasay, ¿no? Que acuden a lo que es el tamizaje oftalmológico. En el análisis del entorno vamos a ver que, uno, actualmente ya la mayoría de personas, y bueno, los de la rama de salud, pudiera decir que todos tienen un smartphone. Entonces, los médicos serumistas ya usan lo que es el smartphone. Esta app de tamizaje oftalmológico se pudiera instalar en lo que son los smartphones de los serumistas, ¿no? Ahora, idealmente lo que se implementaría en esta app de tamizaje oftalmológico sería un sistema operativo Android por la facilidad que luego voy a explicar. Entonces sería la instalación de esta aplicación en los smartphones de los serumistas para poder realizar un adecuado tamizaje oftalmológico, ¿no? Otro problema en el entorno es, como había dicho, la parte buena es que ya se utiliza lo que son los smartphones, ¿no? La parte que no es tan buena es la falta de capacitación de los médicos serumistas en lo que son patologías oftalmológicas. Entonces, con la ayuda de esta app de tamizaje oftalmológico, que les van guiando paso a paso qué preguntar para más o menos orientar al diagnóstico o a un examen ocular normal, se supliría lo que es la falta de capacitación de estos médicos. Otra parte del análisis del entorno va a ser que aún no existe, o sea, hay un ejemplo, como había dicho, en África de Peak Vision que utiliza esas dos modalidades, el Peak Capture y el Peak Center, pero aquí en Perú no existe una app así, entonces sería la ausencia del software que entrelace el tamizaje oftalmológico de la app de tamizaje oftalmológico que se encuentra en el smartphone con el software que está en las PC de los centros consultores. La parte positiva que sería la evaluación del entorno facilitador sería que en el Centro de Salud de Chunchuquillo ya cuenta con una red de internet satelital desde el año del 2020, en el mes de febrero, que ya se empezó a instaurar debido a la coyuntura mundial del COVID, ¿no? También ya cuenta con un monitor con procesador Windows 10 y procesador Intel Core 15 con una memoria RAM de 8 GB. Y bueno, tiene su pantalla de 21 pulgadas y su cámara web integrada que permite la adecuada interacción entre los médicos serumistas, que son los médicos consultantes, con el centro consultor. En los retos y oportunidades vamos a ver que uno de los retos sería el financiamiento del Ministerio de Salud de la DISA Cajamarca para la contratación de los ingenieros de sistemas, que ellos serán los encargados de la implementación de la app de tamizaje oftalmológico en smartphones con sistema operativo Android y software en las PC de los centros consultores, ¿no? La capacitación en el uso de porque recordemos cuando se inventa algo nuevo, las personas no saben utilizarlo, entonces se debería capacitar a los médicos serumistas en la utilización de esta nueva app y también a los telespecialistas oftalmólogos en cómo se usa esa interfaz donde ya se ve el tamizaje oftalmológico realizado. El área de telesalud para promover las herramientas para una adecuada comunicación entre el centro consultor y el centro consultante y obviamente la protección de datos personales de los pacientes porque en la app de tamizaje se va a pedir, por ejemplo, nombre y apellido, DNI, edad del paciente y también distintos antecedentes, o sea, antecedentes familiares, antecedentes de sí mismos oftalmológicos si es que los tuviera o quirúrgicos oftalmológicos. Y las oportunidades serían que si en caso de este proyecto que solo se está haciendo en lo que es el Centro de Salud de Chunchuquillo y es eficiente y tiene un impacto en la población, sería bueno extrapolarlo al ámbito nacional, ¿no? En lo que es la fase 2, que es la planificación de la implementación, vamos a tener que el diseño de salud digital tenemos requisitos. Uno, los requisitos para la aplicación de tamizaje oftalmológico que se encuentra en el smartphone y bueno, otros requisitos que son para el desarrollo del software que va a estar en las PCs, ¿no? De los centros consultores.
Entonces, el app de tamizaje oftalmológico va a tener distintos apartados. Va a tener apartados, por ejemplo, tamizaje de agudeza visual, en que se va a usar, como se ve en las imágenes superiores, la cartilla de Snelle o la cartilla de Snelle con E giratoria, que es para personas analfabetas, ¿no? Y también hay otra cartilla que se utilizan para niños que cuentan con octotipos, pero son dibujos de casas, de sombrillas o animales. Luego vamos a tener el apartado de antecedentes médicos, donde los antecedentes más importantes que se van a colocar es hipertensión arterial y diabetes. Y antecedentes familiares, que principalmente se preguntará si tiene familiares con glaucoma. Antecedentes quirúrgicos oftalmológicos, si se ha hecho una cirugía de catarata o una cirugía de glaucoma o cirugía de retina, que los pacientes sí conocen. Y el triaje oftalmológico en sí, que vamos a tener lo que es 5 apartados que tienen ojo rojo, para descartar si es, por ejemplo, una conjuntivitis o un ojo seco, se le hacen distintas preguntas. Ardor ocular, esto asociado se aumenta con ventiscas, con ventiladores o aire acondicionado, o cuando hay mucho polvo, para orientar a un diagnóstico de ojo seco que se exacerba con lo que ya se había mencionado anteriormente. Dolor ocular, el dolor ocular si es un dolor súbito o un dolor que aparece también cuando hay ráfagas de viento o aire acondicionado, uso de ventiladores, para diferenciar si es algo agudo, que puede ser un aumento de la presión ocular, o si es un ojo seco. Y salida de secreciones, para poder diferenciar si la salida de secreción es amarillenta, si es una conjuntivitis aguda, o si es mucosa, que también es un ojo seco. Y disminución de la agudeza visual, si ha sido paulatina, que puede conllevar, por ejemplo, un diagnóstico de catarata, o ha sido aguda con dolor ocular intenso, eso puede ser un glaucoma, un cierre angular. O si, por ejemplo, en la disminución de agudeza visual le preguntamos si tiene la visión que está, o sea, la parte central lo ve como ondas, que eso también puede llevar a un diagnóstico de degeneración macular. Entonces, se pueden en estos 5 apartados poner distintas preguntas para ir orientando más o menos a qué diagnóstico, ¿no? Como un diagnóstico presuntivo. Que al final, si el médico o serumista ya, o sea, no lo puede tratar porque desconoce, se hará la teleconsulta pertinente o la consulta presencial si el telespecialista lo ve prudente, ¿no? Y requisitos para el software, que eso ya serían el trabajo de los ingenieros de sistemas, para que haya una interfaz adecuada, que sea entendible, que sea fácil de usar para los telespecialistas. Ahora, en el flujo de trabajo vamos a ver que llega un paciente para tamizaje oftalmológico. Se realiza el tamizaje con la app de los smartphones y vamos a tener 3 resultados. Un resultado, una evaluación normal, significa que todo está normal, que el paciente puede venir al año para hacerse un nuevo tamizaje oftalmológico, porque el tamizaje es anual, así es en las guías. Ahora, el otro resultado sería una enfermedad oftalmológica, pero que se puede tratar en el centro de atención primaria. Por ejemplo, una conjuntivitis aguda, que sí los centros de atención primaria tienen, por ejemplo, tetraciclina, ¿no? O un ojo seco, porque algunos centros también tienen lágrimas lubricantes como la hipromelosa. Ahora, si hay una sospecha en el otro resultado, una sospecha de enfermedad oftalmológica que no se puede atender en el centro de atención primaria, ejemplo, catarata, o que tenga sospecha de glaucoma o degeneración macular, ninguna de esas patologías se puede tratar en el centro de atención primaria. Entonces, si hay, o sea, si la app te da esa sospecha, rápidamente se hace la teleconsulta con el telespecialista, que puede ser una teleconsulta en vivo, para que le vaya guiando diciendo si esto se debe hacer, o refiérelo al centro porque necesita una consulta presencial, ¿no? Como dice ahí, manejo terapéutico o consulta ya presencial con el especialista. Y cuando vaya el paciente, como ya se ha implementado esa app parecida a Pic Center, se puede ver lo que es el tamizaje que se ha hecho en el centro de salud. Entonces el telespecialista le valora al paciente y ya tiene toda la evaluación previa y ya puede guiar mejor su consulta médica, ¿no? Y el tratamiento que le va a dar. Ahora, en la seguridad y protección de datos vamos a ver que, uno, determinar los usuarios del sistema de información que tienen autorización al acceso de este. ¿Qué significa esto? ¿Qué usuarios van a tener acceso a estas aplicaciones? Tanto la aplicación de la app de la app de tamizaje, como la aplicación que ya está en la PC de los centros consultorios. Entonces van a ser los médicos serumistas en el caso de lo que es la aplicación de tamizaje que están en la app de los smartphones. ¿Y cómo vamos
o sea, cómo ellos van a poder ingresar a esta app con el ingreso de sus datos personales, nombres y apellidos, DNI y su colegiatura y una contraseña que ellos deberán instalar, ¿no? El software que ya se implementó en la PC del centro consultor, que también debe tener una contraseña que debe ser compartida con los telespecialistas que se encuentran en el centro consultor y establecer los diferentes niveles de acceso. Entonces, los médicos serunistas solo van a tener acceso a lo que es la app de tamizaje, porque más allá no van a poder hacer. Los telespecialistas oftalmólogos, en cambio, van a tener acceso a lo que es toda la evaluación del tamizaje, porque eso ya les va a ayudar para el manejo terapéutico, ¿no? Y la dirección de la consulta en sí. Implementar un plan de seguridad de datos, que es para que todos los datos que están ingresando, o sea, de los pacientes, toda su historia clínica que se está armando en esa app de tamizaje, no se puedan vulnerar, pero eso ya lo va a realizar el ingeniero de sistemas. Determinar registros clínicos, o sea, los registros de todos estos pacientes en la app de la PCD, perdón, en el software de la PC que esté en el centro consultor se pueda ver todos los pacientes que se han evaluado con la SAP de tamizaje, ¿no? Y procedimiento de consentimiento informado, que eso se va a hablar obviamente con el paciente cuando se le realice el tamizaje, ¿no? Para que todo esté en orden. Procedimientos operativos estándar del consentimiento informado cuando se haga uso de la app de tamizaje oftalmológico, protocolos médicos, obviamente, para saber cómo dirigir un tamizaje oftalmológico, que ya lo hemos hecho en las anteriores diapositivas, y la capacitación continua de los usuarios de la app, porque recordemos, los serumistas cambian al año. Y son dos serumistas o por año, ya sea en mayo, ya sea en octubre, con algunos cambios. Entonces se tiene que capacitar al serumista antes de que empiece a trabajar en el centro de salud de donde pertenece, en este caso Chunchuquillo, ¿no? Eso se puede realizar de manera virtual, que ya eso lo vamos a explicar en las siguientes diapositivas. Y la mejora continua de plataformas, porque toda plataforma, ya sea en la app de tamizaje oftalmológico o la plataforma en sí en la PC de los centros consultores, va a tener ciertos errores y eso se puede ir actualizando, mejorando continuamente, ¿no? Ahora, la participación de pacientes y consideraciones de equidad. Va a haber una retroalimentación constante sobre la cantidad de pacientes que se ayudó con esta nueva implementación en comparación con la modalidad anterior. Entonces, ¿qué se tiene que evaluar aquí? Se tiene que evaluar o idealmente ver que se haya disminuido la demanda de pacientes de tamizaje oftalmológico en los centros de referencia, porque esos tamizajes ya se pueden realizar en el centro de atención primaria. Y también se puede dar tratamiento a algunas patologías que el médico serumista lo puede tratar porque tiene los implementos en su centro de salud. Entonces, eso se tiene que comparar y reducir las brechas de acceso, que sería el uso del sistema operativo Android. ¿Por qué? Porque las aplicaciones, debido a su versatilidad del sistema operativo Android y la facilidad de descarga y también la facilidad de implementación de apps en las App Store, entonces es más fácil trabajar con un sistema operativo Android. Así que para iPhone es un poco más difícil, ¿no? Ahora, en el caso de desarrollo de presupuesto, vamos a ver que una parte del presupuesto va a ser la implementación y otra parte va a ser el mantenimiento. Entonces, en el caso de la implementación, primero va a ser el desarrollo de la app en Android, que tiene que tener todo, o sea, la plataforma, su backend, su frontend, varias cosas que eso ya lo tiene que ver el ingeniero de sistemas, ¿no? El desarrollo de software de la PC, que también tiene varios, por ejemplo, la interfaz que se va a utilizar, todo donde se van a guardar los datos, también tiene un costo, como vemos aquí en los costos estimados, que más o menos lo he calculado, ¿no? En otros servicios también, por ejemplo, para que las interfaces se hagan más fáciles de usar, licencias y certificaciones, que también lo ve el ingeniero de sistemas, y más que todo el mantenimiento anual, porque una vez creado se tiene que dar un mantenimiento y se tiene que haber mejoras continuas o también actualizaciones, ¿no? El ingeniero de sistemas en sí, más o menos que su promedio que se paga, que he consultado así con unos compañeros, sería 1.100 dólares y que más o menos son 4 meses de trabajo para la implementación, que también he consultado con otros ingenieros de sistema, entonces el total sería 4.400 dólares. Y el médico oftalmólogo, que también más o menos que su consulta sería porque 100 por sus 50 horas, que más o menos va a ser lo que va a ayudar para tener el protocolo de triaje o de tamizaje oftalmológico. Entonces, todos estos costos, sumado a lo que es la capacitación del personal,
Que esa capacitación, como había mencionado, se va a dar 2 veces al año antes de que se ingresen los serumistas a sus puestos de trabajo y sería un total de 44.900 dólares, ¿no? Ahora, en las fuentes de financiación de todo este proyecto sería uno el Ministerio de Salud per se, pedir ayuda, por ejemplo, a Big Vision, si en caso nos pudiera dar alguna ayuda, o organismos internacionales, porque como había visto en lo que es la organización de Big Vision, ellos pidieron ayuda internacional a las distintas ONG de Inglaterra para ayudar a lo que son las personas con problemas oftalmológicos de áreas rurales de África, ¿no? También se pudiera utilizar ese tipo. Ahora, en la fase 3, que ya es la fase de monitoreo, evaluación y mejora continua, vamos a tener lo que es la definición de objetivos de monitoreo y evaluaciones. Entonces tenemos distintos indicadores, indicadores de estructura, de proceso y de resultado. En lo que son los indicadores de estructuras vamos a ver lo que es la población que será atendida. Entonces, calcular más o menos cuál es la población del distrito de Colasay, siendo adultos mayores como también niños que necesitan tamizaje oftalmológico. La disponibilidad de recursos, que en este caso ya tenemos lo que es el área de telesalud con la antena de internet satelital, número de personas a capacitar, cuántos, por ejemplo, médicos serumistas llegan al año, que en el caso de Chunchuquillo son 2 nada más, y horas para la implementación de la API software, que eso ya se hablará con el ingeniero de sistemas, ¿no? Indicadores de proceso, o sea, cómo vamos viendo que va evolucionando este proyecto. Entonces, número de teleconsultas, cuántas teleconsultas se han hecho, número de pacientes ingresados a la app, cuántos pacientes se ha realizado el tamizaje oftalmológico y cuántos pacientes han sido referidos para la consulta presencial, ¿no? Todo eso nos va dando unos indicadores de cómo va funcionando nuestro proyecto, ¿no? Indicadores de resultado. Al final, cuánto dinero se utilizó en la implementación de la app para los smartphones y los softwares para las PC y la cantidad de dinero para su mantenimiento, ¿no? Así como la cobertura de los tamizajes oftalmológicos, o sea, de lo que estábamos nosotros planteados a cuánto íbamos a llegar, cuánto realmente llegamos, ya sea más o ya sea menos, ¿no? Planificación de mejora continua, que es el otro punto, que es ver la efectividad de la nueva medida, o sea, el impacto que está teniendo esta medida en la población, o sea, en la población del distrito de Colasay. ¿Cuántos pacientes están llegando a su tamizaje oftalmológico? ¿Cuántos pacientes están teniendo una evaluación normal y cuántos pacientes están haciendo teleconsulta y otros cuántos se refieren para una consulta presencial? Y si esto está mejorando más, o sea, hay una mayor acogida de la población. Otro, mejorar la plataforma de la app e interfaz de software de la PC para que sea más fácil y rápido su uso. Eso se va a ver en lo que es en el periodo de prueba de lo que es la aplicación de todo este proyecto, qué cosas hay para mejorar, porque siempre se encuentra algo que se puede mejorar. Y verificar la eficiencia del proyecto. Si es eficiente el proyecto, o sea, si ahorita la implementación es cara, pero a largo plazo sí, o sea, disminuye lo que es la demanda en los centros consultores, se pudiera extrapolar a nivel nacional, ¿no? Y las conclusiones del presente proyecto sería uno. El tamizaje oftalmológico es importante para la detección de enfermedades, uno, para dar un diagnóstico y un tratamiento oportuno y evitar la ceguera que en algunos casos puede ser reversible en los pacientes, ¿no? Dos, la implementación de la app de tamizaje oftalmológico permite evaluar a los pacientes y clasificarlos en tres cosas. Una evaluación normal, una evaluación que puede, por ejemplo, el médico serumista resolverlo en su centro, o una tercera evaluación donde necesita ayuda mediante el uso de teleconsultas y si el teleespecialista lo ve necesario, lo va a mandar a una consulta presencial. Y la teleconsulta con el teleespecialista genera un ahorro económico para aquellos pacientes que no pueden, debido a sus limitaciones económicas y también a la accidentada geográfica que hay en esa región, acudir a su cita presencial para un solo tamizaje oftalmológico que en su mayoría sale normal. El principal reto sería el financiamiento de las instituciones involucradas y la última conclusión, desarrollar si en casos se implementa una mejora continua de la app de los smartphones y de la interfaz de los software de las PC de los centros consultantes. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias.